Después de 2 meses y medio, la Cámara de Diputados volvió a sesionar. El oficialismo se negó a tratar la propuesta de la oposición sobre la posibilidad de derogar la ley de alquileres. Hubo chicanas y discusiones alrededor de otro tema, los hechos en la provincia de Jujuy. En paralelo, el debate por la modificación de la norma que rige los créditos hipotecarios con índice UVA también espera una sanción. El Congreso reunido debate y discute, mientras los inquilinos y los hipotecados esperan. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Los gobernadores del PJ se reunieron en la ciudad para respaldar la candidatura de Sergio Massa. En el encuentro estuvo la fórmula presidencial de Unión por la Patria, el ministro de Economía y el jefe de gabinete, Agustín Rossi. Además, se informó que Guado de Pedro será el jefe de campaña. La fórmula compuesta por Sergio Massa y Agustín Rossi es la que, no tengo duda, va a llevar a la Argentina al lugar que todos queremos. Secuestraron cartas que iba a recibir Emerenciano Sena de su hermana en la comisaría donde está detenido. Marcelina Sena le daba órdenes a su hermano sobre cómo sobrellevar la estrategia legal y le pedía que haga callar a su esposa, Marcela Acuña, porque estaba todo arreglado con un juez de garantías. La policía de la ciudad comenzará a usar pistolas Taser a partir del 17 de julio. En este contexto comenzó la capacitación para los primeros 250 agentes. El arma que provoca una descarga eléctrica no es letal. A partir de la semana que viene este arma va a estar ya en uso en toda la ciudad de Buenos Aires, especialmente estaciones de subtes, terminales de ómnibus, colectivos, trenes. Ayer fue el día más caluroso en todo el planeta, superando el registro del lunes, y podría haber sido el día más cálido de la Tierra en los últimos 125.000 años. El promedio de la temperatura global fue de 17.18 grados. Los científicos pronostican que el calor iría en aumento por efecto del Niño, entre otros factores. Y ya se comenzó a rodar la serie sobre la vida de Nair Galarza, la joven condenada a cadena perpetua por asesinar a su novio. Una plataforma de streaming anunció el inicio de su filmación, quien tendrá como protagonista a la actriz Valentina Cenere y estará disponible en más de 240 países. Y atención, porque esta es una información de último momento. La UTA, el sindicato que nuclea a los choferes de colectivos, anunció un paro total de actividades para el próximo viernes. Va a afectar a los micros de todo el país, incluyendo a la ciudad de Buenos Aires y también al conurbano. Los gremialistas solicitan que se pague el aumento del 40% que se prometió en la última reunión, cuando la UTA había amenazado con un paro que se levantó por la conciliación obligatoria que dispuso el Ministerio de Trabajo. Y justamente allí el gobierno perdió este recurso y no puede llamar a conciliación para evitar la medida. Los sindicalistas levantarían el paro si los empresarios pagan el aumento acordado antes del próximo viernes. Y en una nueva jornada de protestas, la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y el Premetro llevó adelante otro paro de subtes escalonado. Esta medida de fuerza afectó a todas las líneas y en este momento el paro afecta en particular a la línea H hasta su cierre. Frente a esto, los usuarios tuvieron que buscar alternativas para trasladarse por la ciudad ante la falta de servicio. Está mal porque nos perjudica a todos. Vamos a trabajar, también tenemos que volver a casa y mira, nos encontramos con esto. Y como usuario, bueno, a mí me jode, pero bueno, los trabajadores tienen que hacer su reclamo también, obviamente. Debe ser por eso que están con el tema de las obras, que piden eso, ¿no? No, ojalá lo puedan resolver rápido. Y ahora llego tarde, pierdo el presentismo, me tengo que quedar hasta más tarde, otra vez gasto en viaje. Es un tema esto. Lo entiendo y espero, me adapto. Sí, el derecho al reclamo es constitucional. Es un gran perjuicio para la sociedad, para los que tenemos que ir a hacer alguna actividad, pero ¿qué se va a hacer? Deben ser algunos derechos de los trabajadores del subte, supongo.
Por su parte, los metrodelegados insisten con su reclamo de la reducción de la jornada laboral para estar menos expuestos al asbesto, que es un material cancerígeno que, según los trabajadores, está afectando la estructura de varios vagones. Según el titular de los metrodelegados, Roberto Pianelli, la justicia confirmó que hay asbesto en las unidades de los trenes y volvió a pedir que lo retiren. Felipe Miguel no está informado, no sabe, o si no está mintiendo. Es decir, primero, que hay asbesto en el subte, lo reconocen. O sea, aunque no lo dice, lo da a entender. Pero aparte, lo dice la justicia, y se lo dice y le exige la propia justicia de la ciudad a Felipe Miguel o al gobierno de la ciudad, a la empresa de MOVA y a ESBASE, de sacar todo el asbesto. Hasta que se saque todo el asbesto, nosotros queremos estar menos expuestos, porque con lo que trabajamos tenemos esta cantidad de enfermos. Menos exposición para que se enfermen menos compañeros o tengamos menos posibilidad de enfermarnos. Esto es lo que pedimos, nada más ni nada menos. Los gobernadores peronistas respaldaron la candidatura de Massa y anunciaron que Guado de Pedro será el jefe de campaña. Así lo confirmó Gustavo Melella, el gobernador de Tierra del Fuego, tras el encuentro encabezado por Massa y Rossi y de la que también participó el ministro del Interior en el Consejo Federal de Inversiones. Los 4 gobernadores designados para hablar después de la reunión fueron Melella, Axel Kicillof, Sergio Silioto y Juan Mansur. Todos hicieron hincapié en la importancia de que se haya logrado la unidad del espacio político y en que Sergio Massa prometió una campaña federal. Se valoró muchísimo haber alcanzado la unidad, es algo que incluso nos expresamos públicamente. Y en segundo lugar, hablamos a futuro de cuestiones centrales para nosotros, como es el federalismo, que es necesario terminar con una mirada centralista, con una mirada excluyente de las realidades de cada una de las provincias. Así que hubo también un claro compromiso de Sergio y de Agustín con esta visión del país. Guado, para los gobernadores, representa el trabajo cotidiano de esta Argentina. Guado conoce perfectamente lo que pasa en Tierra del Fuego, perfectamente lo que pasa en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, en Tucumán, en Salta, en Jujuy, en Misiones, en todas provincias. Entonces, la verdad que cuando uno piensa en un jefe de campaña que entienda el federalismo, que entienda la necesidad de cada argentino, cada argentina, es Guado de Pedro la persona. En tanto, Agustín Rossi se reunió con representantes de la CTA, quienes respaldaron la fórmula oficialista. Además, dieron su apoyo a la designación de Guado de Pedro como jefe de campaña y señalaron que es un futuro cuadro político para las próximas elecciones. Y que es un compañero muy valioso, que yo creo que a futuro es uno de los referentes de las futuras disputas que demos a nivel electoral. Y hoy al frente de la campaña electoral es una garantía. En Chaco, la justicia tiene en su poder imágenes de la camioneta de la familia Sena en el horario preciso en el que habrían asesinado a Cecilia. Las fotos son del viernes 2 de junio pasado, fecha en que se cree que fue asesinada la joven de 28 años y que además se corresponden con 2 momentos del día que son cruciales para los investigadores del caso. Uno es el inicio de la ventana horaria en la que ocurrió el homicidio y el momento en que se sospecha se sacó el cuerpo de la vivienda. En la secuencia, además, se puede observar al vehículo con una carga imposible de identificar en el momento de la salida. Los videos fueron usados para reconstruir la escena del homicidio, que es la principal hipótesis de la Fiscalía. Y el presunto femicidio de Cecilia suma un nuevo capítulo, porque ahora Marcelina Sena fue a visitar a su hermano emerenciano a la comisaría donde está detenido para llevarle medicamentos y los agentes penitenciarios le sacaron una serie de cartas que le quiso entregar. Atención, porque se trataban de 2 escritos que le había allí realizado la mujer al dirigente político. En las cartas, que todavía no trascendieron de manera completa,
Marcelina le da órdenes a su hermano sobre cómo sobrellevar la estrategia legal. Le pide que haga callar a su esposa, Marcela Acuña, porque en caso de hablar se hunden los tres. Y le advirtió que estaba todo arreglado con un juez de garantías. Todos cuestionaban de por qué yo pongo en tela de juicio la cuestión esta de si está viva, está muerta. Te quiero decir, fíjate cómo van surgiendo distintas versiones, que hasta que ellos no tengan acreditado con un certificado de defunción, o en principio por lo menos con la confirmación de la prueba de ADN allá del Centro de Investigación de Córdoba. Se planteó nuevamente el cambio de identidad de género de su defendido, algo que usted desmintió, pero bueno, otra vez se sigue mencionando. ¿Lo podría aclarar nuevamente? No, yo en ningún momento hablé de eso porque nunca me dijeron esa situación. Nadie, ni César, ni la familia, ni nadie que me haya concretado alguna de las situaciones esas. Después de que circulara en redes sociales que César Sena había pedido el supuesto traslado a una cárcel de mujeres por autopercibirse como mujer, la versión fue desmentida. Su abogado, el doctor Ricardo Osuna, dijo que la versión es una noticia falsa y que no existe ese pedido por parte de su detenido. Pero además puso en duda la muerte de Cecilia y aseguró que la calificación de femicidio por parte de la Fiscalía fue apresurada. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participó de un conversatorio con estudiantes universitarios de la Universidad de Buenos Aires. Durante este encuentro, el mandatario abordó los principales desafíos que enfrenta Ucrania a más ya de un año de la guerra y pidió que los países de América Latina se involucren en la presión política contra Rusia. El diálogo se produjo en el marco de las jornadas por el aniversario de los 40 años de democracia en la Argentina que organiza la Universidad de Buenos Aires. Necesitamos relaciones más estrechas entre nuestros países. Yo no veo esas relaciones tan estrechas entre Argentina y Ucrania. Y yo quisiera que tengamos más comunicaciones entre nuestros gobiernos y pueblos. Otra batalla campal, esta vez dentro y fuera de un boliche, ocurrió en Córdoba. Fueron al menos 3 peleas que se registraron en distintos momentos en el local y en las inmediaciones. Hubo patadas en la cabeza, golpes de puño, botellazos, insultos y personas cayendo por las escaleras. Uno de los protagonistas quedó allí tendido y, finalmente tuvieron que intervenir fuerzas de la policía para poder avanzar y tratar de contener esta situación. Esta es la situación que se vivía entonces en Córdoba, donde se repiten hechos de tensión. Bueno, y esta información tiene que ver con una denuncia que realizaron los trabajadores del sindicato de peones rurales. ¿Con qué tiene que ver? Con que habrían encontrado, luego de una inspección, una serie de trabajadores que no están registrados, que no tienen ningún tipo de sindicalización y que además, no estaban en condiciones humanas aptas para poder desarrollar su vida. ¿Qué significa esto? Bueno, que no tenían agua potable, ropas adecuadas, ropas de trabajos, y a partir de este hecho, obviamente se generó una denuncia contra el exfutbolista. Y seguimos con más información, en este caso, con lo que ocurre en Montevideo. Estado de emergencia hídrica. Hay solo una reserva de 1% de agua potable para la capital del país y estiman que el recurso se agotaría en menos de una semana. En Montevideo se realizó una perforación en un parque público y por primera vez se distribuyó agua potable en los hospitales. Los camiones con bombas extraen hasta 8.800 litros de agua cada uno de ellos. Están trabajando y extrayéndose uno en el Parque Valle y luego se pone en funcionamiento un equipo de cisternas de las empresas estatales de agua que lo distribuyen en los centros de salud. Este es el primer pozo del que se puede extraer agua dulce en el centro de la ciudad, mientras que de la canilla solo sale agua salada.
La Cámara de Diputados está en este momento discutiendo un proyecto de ley para aliviar la situación de los deudores hipotecarios UBA. Está tratando justamente un proyecto de ley para que, a partir de su aprobación, los deudores hipotecarios destinen un 30% como máximo de sus ingresos justamente a pagar la cuota de su deuda hipotecaria. Un proyecto de ley que obviamente tiene detractores. Los propios deudores hipotecarios UBA dicen que no resuelve el problema de fondo. Por otro lado, los bancos critican porque dice que rompe contratos y atenta contra la seguridad jurídica, afectando incluso los créditos del futuro. Pero para entender un poco de qué trata esta problemática, en Argentina hay alrededor de 100.000 deudores hipotecarios UBA. Tienen muy baja morosidad, 1,6%, está en morosidad solamente. Para hacer un breve ejemplo, caso de ejemplo, un departamento en Balvanera de 50 metros cuadrados, este deudor hipotecario es un caso real. En diciembre de 2017 pidió un crédito por 1.400.000 pesos, que en ese entonces eran 77.777 dólares, porque el dólar oficial estaba a 18 pesos, estamos hablando de diciembre de 2017, pagaba una cuota inicial de su crédito de 8.300 pesos. ¿Querés ver cuánto paga hoy? Vamos a la siguiente placa. Justamente hoy, ese mismo departamento, bueno, este deudor hipotecario pasó de deber 1.400.000 pesos a 19 millones de pesos con la devaluación y la inflación. Esto en dólares al término de hoy son 39.337 dólares. Valuado al dólar MEP, que es el dólar que se puede comprar libre y legalmente en la Argentina, que está a 483 pesos. Es decir, su deuda cayó casi a la mitad en dólares, aunque en pesos aumentó. Por un lado, los hipotecarios UBA dicen, bueno, nuestros ingresos son en pesos, pero por otro lado, del otro demostrador dicen, bueno, pero compraste una propiedad que está valuada en dólares, ¿no? Y en términos reales vos adquiriste una propiedad en tu patrimonio y tu deuda en dólares cayó a la mitad. Bueno, en Argentina hay, te decía, 100.000 deudores hipotecarios UBA. Por otro lado, hay alrededor de 3 millones de familias con problemas habitacionales, entre inquilinos, entre barrios populares, entre personas que viven en pensiones. Entonces, lo que critican justamente algunos sectores políticos es vamos a intentar solucionar con esta ley un problema de 100.000 personas que evidentemente tienen un problema, pero estamos dejando de lado a 3 millones de personas y no estamos tratando, por ejemplo, la derogación de la ley de alquileres. Esa es la crítica que se está haciendo, ¿no? Y por otro lado, otro asterisco. Cuando se hizo la ley de alquileres, se quiso solucionar la problemática de los inquilinos y no se logró. No sea el caso que en esta ocasión, por intentar solucionar el problema de los deudores hipotecarios, no se solucione el problema, sino también se agrave. Claro. Y tenemos además los colegas, a todos los legisladores. Es una cuestión y con inquilinos otros. En este momento, en el recinto de la Cámara de Diputados, está hablando el diputado Martín Testaz, el diputado radical, que es economista y es uno de los que impulsa modificaciones en el sistema. Vamos a poder verlo a Testaz en la discusión allí en el recinto. Ha probado ser muy bueno y muy justo, más allá de los enormes problemas que por supuesto tienen las familias para afrontar la cuota exactamente iguales que los que tienen las familias que están alquilando. No rompamos con voluntarismo un sistema poniendo, por ejemplo, cláusulas que suspenden la posibilidad de desalojo, creando un problema donde no lo hay. No hay un problema de desalojo en Argentina. No hay un problema, de hecho, con los créditos UBA distinto al problema de fondo real que tiene la Argentina, que es el problema de una inflación que vuela y unos salarios que corren por detrás, señor presidente. Muchas gracias. Bien, estamos siguiendo este tema que tiene que ver con la problemática de la vivienda, Cámara de Diputados, con los créditos UBA, pero además, ¿qué pasa con los alquileres? Esta tarde, Juntos por el Cambio pidió debatir sobre tablas la derogación de la ley de alquileres, pero la propuesta fue rechazada por el kirchnerismo. Hernán Lombardi, diputado, solicitó un apartamiento del reglamento para poder tratar un proyecto que él mismo produjo. Él es el autor de esta iniciativa, intentando derogar la actual ley de alquileres. ¿Qué pasó? El proyecto, al no tener dictamen de comisión, necesitaba una mayoría de 3/4 partes de los votos. Es una mayoría especial para poder ser debatido, pero ese tratamiento sobre tablas finalmente no logró los votos y caducó la iniciativa.
Y antes del tratamiento del proyecto para deudores hipotecarios UBA, hubo fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición por las violentas protestas en Jujuy. Uno de ellos fue el cruce que tuvieron José Luis Espert, quien acusó a los diputados del Frente Izquierda de ir a la provincia para violentar la Constitución. Quiero presentar una moción contra el diputado Espert, que ha pedido que se nos expulse de la Cámara de Diputados a los 4 diputados y diputadas del Frente de Izquierda Unidad y que además nos realizó una denuncia penal en la Justicia Federal. El diputado Espert nos llame sediciosos a nosotros, cuando él, en plena pandemia, acompañó a un motín policial. Lo que nosotros hicimos y estamos haciendo, acompañando al pueblo de Jujuy, que dice arriba los salarios y abajo la reforma, es nada más ni nada menos que para lo que nos votaron. Yo no quiero proscribir a nadie, yo quiero que se aplique la ley. Lo que usted quiere es que en Argentina rija la ley de la selva, y mal que le pese, en Argentina no rige la Constitución de la Unión Soviética, rige la Constitución argentina. Esa Constitución establece en el artículo 36, mal que le pese a la diputada Breckman, los delitos contra la Constitución. Y en el artículo 22, esa Constitución establece que el pueblo solo gobierna a través de sus representantes. Y cuando un grupo de personas cree atribuirse la defensa de los derechos de ese pueblo, está cometiendo el delito de sedición. En el contexto de campaña electoral, el precandidato a jefe de gobierno porteño por el radicalismo Evolución, hablamos de Martín Lustó, insistió en que su contrincante del PRO, Jorge Macri, no quiere debatir. Además, volvió a criticar la postulación, pese a que el Tribunal Electoral lo habilitó para competir. Sin embargo, Lustó y Jorge Macri esta vez coincidieron en que se debería modificar el Código de Convivencia para poder sancionar a los que cortan calles. En tanto, el jefe de gabinete de la ciudad, Felipe Miguel, afirmó que el tema de los piquetes en las calles se puede resolver. Además, criticó a la precandidata a presidenta Patricia Bullrich, que ayer había dicho que por los cortes de calle la ciudad es tierra de nadie. El funcionario porteño opinó que cuando Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad de la Nación, también hubo cortes de calle. 4 como viceministro, otros 4 ya como... El gobierno porteño va a otorgar un bono extra a los docentes que no se unieran a los paros del último cuatrimestre. La ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, explicó cómo se va a hacer ese pago. Esto lo que busca fundamentalmente es reconocer el esfuerzo extraordinario de aquellos que priorizan estar en el aula con sus estudiantes, aquellos docentes que este año tuvieron que enfrentarse a situaciones difíciles porque algunos docentes decidieron hacer uso abusivo de su derecho a la manifestación, a la huelga, y han dejado a los estudiantes sin clases, y entonces son los otros docentes los que tienen que hacerse cargo de esos grupos, y obviamente es un esfuerzo adicional, y nosotros hemos descontado ese día de paro, o sea que ese día que no se trabajó, no se pagó. Con esa plata que recaudamos al no pagar por los que no trabajaron, estamos haciendo este premio extraordinario a los que sí hacen el esfuerzo por estar y priorizan a los chicos por sobre toda otra situación. La enorme mayoría de los docentes van a trabajar, la enorme mayoría de docentes están frente a las aulas, que son pocos los que se adhieren y son siempre los mismos sindicatos, el kirchnerista y el de izquierda, que han hecho estas convocatorias excesivas a lo largo de este cuatrimestre, y por eso cuando buscamos saber a quiénes le vamos a pagar este premio extraordinario, estamos viendo que más del 70% de los docentes lo van a recibir. Y atención, porque hay un aviso de alerta meteorológico por tormentas fuertes que cubre la ciudad de Buenos Aires, el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el sur de Entre Ríos. Tenemos arriba de nuestras cabezas un frente estacionario, aire extremadamente húmedo e inestable, y a partir de la medianoche aproximadamente, con la llegada de aire frío en niveles medios de la atmósfera,
se van a formar fuertes tormentas, tormentas con probabilidad de caída de granizo sobre el área metropolitana. La mayor intensidad de los fenómenos debería darse durante la madrugada y primeras horas de la mañana de mañana. Además, las lluvias van a acumular entre 15 y 40 milímetros y no se descarta la probabilidad de ocurrencia de ráfagas de viento. Este sistema de inestabilidad de tormentas va a pasar, se va a estar desplazando rápidamente hacia el litoral, por lo tanto ya a partir de mañana al mediodía el tiempo va a empezar a mejorar progresivamente de sur a norte. Después de la pausa vamos a contarte qué va a pasar en la ciudad cuando empiecen a usarse las pistolas Taser. Este tema y más cuando sigamos con más noticias a las 20:30. Un grupo de policías de la ciudad participó hoy de uno de los últimos entrenamientos para poder usar las pistolas Taser que comenzarán a ser portadas por los agentes de la ciudad a partir del próximo 17 de julio. Son 250 los efectivos que van a salir a la calle con estos dispositivos que producen una descarga eléctrica no letal. A partir de la semana que viene este arma va a estar ya en uso en toda la ciudad de Buenos Aires, especialmente estaciones de subtes, terminales de ómnibus, colectivos, trenes. La idea es que con este arma evitemos el uso del arma de fuego y podamos detener a personas que atacan con cuchillos, navajas, elementos cortantes que son muy comunes en estos lugares y de esa manera contener a la persona y que no tenga que usar un arma de fuego, que es peligrosa para esa persona y también para terceros. El 85% de los delincuentes que se encuentran frente a un policía que porta un arma Taser se entregan antes de que el arma sea utilizado. O sea, ante la voz de alto y ese sonido que ustedes escuchan del arco voltaico que no lo toca, simplemente le avisa que hay un arma eléctrica y está siendo apuntado con los láser, 85% de los delincuentes ahí deponen su actitud y se entregan. Entonces, esto es una política que sirve, que ha sido probada en el mundo y que nosotros tenemos que implementarla acá en la ciudad lo antes posible, como lo está haciendo el ministro Bursaco. Se va a trabajar en binomios, hay un personal que porta la Taser y que sabe operarla, estamos capacitando 250 policías para hacerlo y va a acompañar a una persona que es la que reduce al delincuente o a la persona que tuvo un brote psicótico y de esa manera le saca los dardos que transmiten la energía y esposa y termina la situación, digamos, ¿no? Se trabaja de a dos, esta es la mecánica que se utiliza en todo el mundo y que hemos traído acá. Hoy estamos en plena capacitación del personal para que la semana que viene ya estén en la calle. Y a casi un mes de las PASO, el escenario electoral va definiendo posiciones, roles, posicionamientos, respaldos, gente que empieza a pararse a uno y otro lado de las distintas candidaturas. ¿Qué pasó hoy? Sergio Massa y Agustín Rossi tuvieron una reunión con los gobernadores del peronismo en el CFI y a partir de allí empezó a hablarse de una serie de temas. Bueno, nosotros queremos analizar un poco más este escenario, este contexto y por eso esta noche nos acompaña Valentín Nabel, que es director de una empresa líder de investigación de mercado y es Opinaya, ¿sí? Bueno, muchas gracias por venir esta noche aquí a Noticias a las 20:30. Valentín, ¿por qué todo el mundo está hablando? No hay periodista político esta noche que antes de firmar su nota, antes de definir su columna, no esté pensando, no esté definiendo qué es esto de la foto de unidad, usar el 9 de julio, fecha patria, usar una obra pública, el gasoducto Néstor Kirchner quizá, no está definido todavía, como algo así como ahora sí, estamos todos juntos, ahora vamos, el peronismo se puso en marcha. ¿Es tan así esto? Bueno, al peronismo evidentemente le es más fácil hacer una unidad, ya sea real
o virtual o forzada, pero evidentemente actuar la unidad también le es sencillo. Vamos a ver si esta actuación se puede transformar en sobreactuación y deja de ser creíble. Y más teniendo en cuenta que en el 19 también se hizo una alianza entre personas que no se querían, y con el tiempo se vio que todas las diferencias que tuvieron, que fue uno de los motivos que le costó tanto gestionar a este gobierno, ¿no? Ajá. ¿Vos crees que esto puede repetirse con esta fórmula, que es diferente, son otros protagonistas? Bueno, claramente no vienen de proyectos distintos, de intereses distintos, y se vieron forzados a esta fórmula, principalmente porque la que quería Cristina de Kirchner fue rechazada, principalmente porque veían que no tenía una aceptación y una adhesión que les permitiría, especialmente a los intendentes, conservar su poder, o conservar sus votos. La forma en que se hizo, en que se llegó a esta fórmula fue bastante extraña, y eso marca todas las pujas y las negociaciones de último momento bastante álgidas que se produjeron. Hoy hubo un dato que me parece que no es menor. En esa reunión de los gobernadores del peronismo, solo estuvo ausente San Juan. Los gobernadores dijeron que Guado de Pedro debía ser el jefe de campaña. Bueno, allí nos cuentan que hubo una buena conversación con Sergio Massa, que Sergio Massa resaltó la buena relación que tiene con De Pedro, que De Pedro habla con los gobernadores, conoce los proyectos y que por eso debía ser el jefe de campaña. ¿Es como lo cuentan los gobernadores o es una forma de haber sentado al kirchnerismo en la definición de una estrategia? La verdad que lo que sucede ahí adentro es difícil entenderlo. Massa tiene la dura misión de mostrarse un poco kirchnerista, un poco no kirchnerista, un poco del centro, un poco oficialista, un poco opositor, y va a ser una campaña de trazos muy finos, porque cualquier movimiento tiene que ser un equilibrio muy fino entre distintas posiciones. Básicamente el electorado en una elección presidencial vota continuidad o cambio. Son dos opciones. Quiero que este gobierno continúe, quiero que este gobierno cambie. Massa se va a intentar parar en una posición muy difícil, intermedia, ¿no? Va a decir, bueno, heredé un problemón y la culpa la tenía Guzmán. Entonces yo hago lo que puedo. Su mayor valor va a decir, bueno, gracias a mí la nave no explotó, ¿no? Entonces yo evité un desastre. Nadie puede decir que la situación económica es buena y hacer campaña con continuidad. Es decir, estamos bien, vamos a seguir. Mostrar los logros de Massa, principalmente su logro principal va a ser evité el desastre que especialmente se produjo cuando renunció Guzmán intempestivamente. Batakis produjo su llegada a una inflación que asustó y entró Massa a solucionar. Y bueno, puede decir, tengo un logro que fue evitar el desastre. Bueno, hay que ver si eso es suficiente, porque más allá de que le hable a Cristina Kirchner, a los gobernadores, hoy Sergio Massa, en una conversación informal nos enteramos, le dijo a los gobernadores que había que cuidar las finanzas, el dinero, que aunque sea campaña hay que ser prolijos, y los gobernadores respondieron con 3 ejes. Unidad, federalismo y ajuste no. Sabemos que tenemos que cuidarnos, pero ajuste no. Así es que esto que pide la política es lo mismo que pide la sociedad y eventualmente lo posiciona desde un espacio interesante para ser votado. Bueno, es muy extraña la situación donde un ministro de Economía llegue como ministro a las elecciones. Generalmente el que está en campaña quiere gastar y el ministro de Economía dice, no, el que está parado en la caja, que fue un poco la tensión que hubo con Guzmán en las elecciones del 21, en las PASO. Esta situación es bastante extraña, no se dio nunca. El que está en campaña
quiere volcar al consumo todo lo que se pueda. Y el ministro de Economía en un país con déficit fiscal debería cuidar las cuentas, ¿no? Claro. Vamos a ver cómo manejan. Y también un problema es si el ministro de Economía se dedica a hacer campaña, la gente va a decir, pero no está siendo ministro de Economía. Claro. En una situación turbulenta, tu prioridad es una elección y no sanear la economía, no resolver los problemas de inflación, que por más que baje, siguen niveles altísimos. Y bueno, veremos qué pasa con esto. Es muy interesante ver también cómo Sergio Massa de alguna forma le habla a los gobernadores, pero también le habla al Círculo Rojo, mientras que Agustín Rossi, un hombre mucho más próximo al kirchnerismo, le habla a la CTA. Hoy de hecho tuvo una reunión, el tema de las sumas fijas y algunos otros ejes. Pero aquí, cuando hablamos de economía y analizamos economía, estamos hablando siempre con Leandro Dario, ¿sí? La inflación siempre fue marcada como la principal preocupación del electorado en esta circunstancia, ¿no? ¿Hay otras demandas económicas tan importantes como esa o esa sigue al tope de las preocupaciones del electorado? Bueno, nosotros venimos midiendo ya hace 6 años un estudio continuo, tracking se llama, que se mide todos los meses. Y a partir de noviembre del 21, la inflación empezó a despegar por sobre el resto de las preocupaciones de los argentinos y hoy ocupa un lugar, y esto es una constante que va creciendo. Hay otras preocupaciones, inseguridad, pobreza, corrupción, pero nunca en toda la serie que nosotros medimos hubo una tan alejada del resto. Es decir, inflación es lo que la gente entiende que es el mayor problema que se sufre a diario, ¿no? Cada vez que uno tiene que salir a hacer compras, esa sorpresa por los montos que uno paga y por lo poco que alcanza el mismo dinero que pagó un mes atrás. Así que la inflación es el eje principal. Massa va a intentar decir, bueno, estoy desacelerando, pero a niveles altísimos. Y bueno, Juntos por el Cambio hasta ahora tampoco vino hablando con una propuesta concreta. El que sí tenía propuestas concretas es Milei, el que hablaba del tema. Juntos por el Cambio se lo ve bastante preocupado en su interna, más que hablar del problema que sufren los argentinos. Y a pesar de que son ideas totalmente, llamémosle, disruptivas, peligrosas por lo que implica, pero es un discurso claro que la gente puede entenderlo, que un día nos sacan los pesos, vienen los dólares y mágicamente desaparece la inflación. Eso hace que Milei tenga una adhesión bastante importante. Bien. Porque habla del tema que preocupa a los argentinos, además de que transmite una bronca y le dice a la gente, yo soy como vos, siento la misma bronca por los políticos que siente la gente. En eso hubo una conexión. Vamos a ver qué va a pasar el 13 de agosto, fecha clave, cuando tengamos ese resultado de las PASO y también nos vamos a enterar de hasta dónde una campaña tan intensa y tan dura en el caso de Juntos por el Cambio después puede volver a unir a los protagonistas. Valentina Abel, te agradecemos muchísimo ida y vuelta esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Gracias a ustedes. Y les cuento que esta semana en materia climatológica es realmente significativa. El lunes 3 de julio se registró una temperatura promedio mundial diaria ese día de 17 grados y ya representaba un récord histórico. Al día siguiente, el martes 4, se superó esa marca con un promedio de temperatura de 17 grados 18 décimas y es un nuevo récord histórico. Y ustedes me dirán, claro, ¿tienen registros de temperatura en los últimos años? Sí, tenemos registros desde el año 1880, registros medidos, pero los científicos trabajan con estimaciones y de acuerdo justamente a algunas aproximaciones matemáticas y físicas, esta temperatura medida durante el día de ayer es la más alta en los últimos 125
25.000 años, momento en que se registró la última era de hielo, la última glaciación. ¿Y por qué se está produciendo esto? Por dos cosas. Un factor natural, el fenómeno del Niño, del cual les vengo comentando y detallando durante esta semana, y se suma justamente la emisión de gases de efecto invernadero, donde en este informe se detalla que se emitieron en la última década, en los últimos 10 años, 54 gigatoneladas de dióxido de carbono, esto es 54.000 millones de dióxidos de carbono. Recuerden que las proyecciones hacia finales de este siglo es que de no reducir la emisión de gases de efecto invernadero, la temperatura promedio podría aumentar 4 grados y con ello las consecuencias de aumento de los fenómenos meteorológicos extremos a nivel mundial. Y mientras la inflación es una de las principales preocupaciones de la gente, empiezan a haber sindicatos importantes de la CGT que negocian y empiezan a cerrar nuevas paritarias. Vamos a ver en la placa que la UOCRA fue uno de los últimos que cerró una paritaria corta trimestral. En abril había tenido un 22% de aumento, ahora logró un 29,6% en 3 cuotas, por eso hablo de paritaria trimestral, julio, agosto y septiembre. Eso da un acumulado en el año de 58%. No es el único sindicato que está impulsando esto, también lo está haciendo la UOM. La UOM hoy tuvo una reunión con las cámaras empresarias, no hubo acuerdo. La UOM también pide lo mismo, paritarias cortas trimestrales de julio, agosto y septiembre, cada 3 meses. Un aumento del 30%, las empresas no accedieron, pero ese es el reclamo principal que tiene la CGT, ¿no es cierto? CGT que está apoyando la candidatura de Sergio Massa. La CGT tiene una postura muy distinta, por ejemplo, al kirchnerismo, a Máximo Kirchner, que siempre habla de una suma fija para todos los trabajadores registrados en cualquier ramo de actividad y en cualquier sindicato. Los sindicatos, por otro lado, los que son fuertes, negocian mano a mano con las cámaras empresarias y buscan justamente paritarias cortas trimestrales que se puedan volver a abrir cada 3 meses para ir siguiendo una inflación que va acelerando y que este año ya lleva un 114% anual, pero las consultoras estiman que podría ser mucho mayor, incluso algunas hablan de una inflación anual del 150%. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta decisión que ha tomado la AFIP de modificar los topes para la devolución de compras con tarjeta de débito? Bueno, es una nueva medida para inyectar dinero en el bolsillo de la gente, ¿no? En la previa de las PASO. Vamos a ver una placa porque justamente la AFIP decidió aumentar los topes de los reintegros a consumos en tarjeta de débito. Pasó de 2.028 pesos a 4.056 pesos por beneficiario. Aquellas personas que tienen 2 o más beneficios pasaron de 4.057 pesos a 8.114 pesos. ¿De qué beneficios estamos hablando? Estamos hablando de jubilados, pensionados, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo. Son estas personas que utilizan su tarjeta de débito en la cuenta, o sea, que está asociada a la cuenta bancaria donde reciben esta prestación, y pueden tener un reintegro inmediato con esos topes que vimos en pantalla, con cada consumo que hacen en supermercados, minimercados, hipermercados, farmacias, kioscos. Cuando llegan al tope se termina el reintegro por ese mes, pero se vuelve a renovar al mes siguiente, una nueva medida que busca de alguna forma fomentar el consumo e inyectar algo de dinero en los bolsillos de este grupo de personas. Gracias, Leandro. A vos. Se sortearon los partidos de los octavos de final de la Copa Libertadores y los equipos argentinos ya conocen a sus rivales. Uno de los puntos más llamativos es que podría volver a darse otro superclásico en una final de la Copa Libertadores, obvio, entre Boca y River. Los equipos argentinos quedaron en distintas llaves de la clasificación y se van a enfrentar a Nacional de Montevideo y a Inter de Porto Alegre, respectivamente. En el caso de que ambos equipos lleguen a la última fase del certamen, se enfrentarían en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro. En cuanto a los otros equipos, Racing se va a medir contra Atlético Nacional de Medellín y van a definir la serie en el cilindro de Avellaneda. Por otro lado, Argentinos Juniors va a enfrentar a Fluminense y el partido de vuelta será en Río de Janeiro.
Nair Galarza cedió los derechos de su historia y una plataforma digital empezó ya a rodar una película sobre su caso en 2017, lo recordarás. Con más información está nuestra compañera Mercedes Cordero. Comenzó el rodaje de Nair, la película sobre la joven que asesinó a su novio en 2017, y ya se conocieron las primeras imágenes. Se trata de la película sobre la vida de Nair Galarza y Prime Video, que es la plataforma que está detrás del proyecto, ya mostró un teaser o adelanto a modo de presentación en el que Valentina Cenere, la actriz argentina que triunfa en Elite, interpreta a la joven que asesinó a su novio. ¿O sí? La historia de Nair Galarza abordará el proceso judicial donde se la juzgó por el asesinato de su novio Fernando Pastorizo, ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú. Recordemos que fue sentenciada por homicidio doblemente agravado y con tan solo 19 años se convirtió en la mujer más joven que ha sido condenada a prisión perpetua en Argentina. Como decíamos, la película ya tiene su nombre definido, será Nair. Se trata de un thriller con tintes dramáticos basados en hechos reales. Integran también el elenco Mónica Antonopoulos, César Bordón, Nacho Gadano y Simón Empe. Un dato curioso y no menor es que la propia Nair Galarza cobrará $500.000 por las producciones sobre su vida. Forma parte de un arreglo donde se dio los derechos y dio su autorización y podrían incluir, además de la película, una docuserie y hasta un libro. No quieren saber qué pasó esa noche. ¿O sí? Después de la pausa, el gobierno de la ciudad está preparando un gran acto en la Plaza de Mayo para celebrar los 40 años de democracia en la Argentina. Este tema y otros cuando estemos de vuelta aquí con más noticias a las 20:30. El próximo sábado 8 de julio el gobierno de la ciudad está organizando un gran show, un gran evento donde desde la Plaza de Mayo vas a poder disfrutar a más de 100 artistas convocados en este mega encuentro. Por supuesto, el objetivo tiene que ver con celebrar la democracia, con celebrar los 40 años de la democracia en la Argentina. Hay muchas cosas para ver, para hacer y sobre todo para poder disfrutar en familia. El sábado 8 de julio, la ciudad de Buenos Aires celebra los 40 años de democracia con un evento multiperformático en Plaza de Mayo. Por estas horas se ultiman los preparativos. Va a haber más de 100 artistas en escena de toda la Argentina, tenemos una orquesta en vivo también participando y es un espectáculo difícil de describir porque es un espectáculo multimedial donde a través de la danza, del teatro, de la música, también un espectáculo aéreo, se van a ir recorriendo, digamos, los hitos centrales de estas 4 décadas a través de la cultura que entendemos es el gran eje, ¿no?, que lo integra. Este espectáculo central está dirigido por Ricky Pashkus y Pichón Baldinú, dos referentes del teatro y la escena cultural porteña. Hay, no sé, 20 productores, tenemos una dirección coreográfica de Verónica Pécolo, de Nahuel Leguizamón, la ropa de Gustavo Alderete, que son aproximadamente 500 trajes, la orquesta del maestro Terán, con 16 músicos, 25 bailarines de danza aérea, aproximadamente 150 bailarines que han ensayado sus obras ya en la provincia y que vienen especialmente. Evidentemente hay que unir todo eso. Nos da la ilusión de que va a ser un espectáculo muy grosso, que va a ser una experiencia muy linda para el público. El hecho de hacerlo en la calle para mí tiene un valor como supremo, porque la calle es ese lugar que transitamos todos generalmente para protestar y para vivir, y acá es más para vivir y celebrar. El espectáculo, al que ya califican como histórico, contará con grandes figuras. Por decir algunos, Ferdente, Moria Kazán, Mario Pergolini, Flor Viña, Muscari, Mariana Genesio, va a estar Hilda Lizarazu, va a estar el grupo Poncho, bueno, y puedo seguir así. Y esto es muy interesante, le da una
modernidad en cuanto a la sincronía y a la sinergia, pero también tenés el gran riesgo que implica la posibilidad de que todo esto funcione como tiene que funcionar. Por otro lado, habrá actividades satélites para disfrutar en familia y reflexionar sobre la democracia. Y tenemos charlas, conferencias, tenemos juegos, tenemos gastronomía, por supuesto, tenemos actividades para los más chicos, va a haber estaciones de maquillaje patriótico, por ejemplo. El evento se va a desarrollar desde las 14 horas, será con entrada libre y gratuita y también se podrá seguir por streaming a través de la página Vivamos Cultura. En Puerto Madryn, un fotógrafo capturó bajo el agua y en primer plano a las ballenas francas australes. A las primeras ballenas a la costa de la provincia de Chubut, y este fotógrafo especializado en naturaleza y en biodiversidad, Andrés Bonetti se llama, tiene más de 30 años especializado justamente en eso y pudo justamente durante los últimos días fotografiar a 15 metros de profundidad frente a las costas de Puerto Madryn a 2 especies de ballenas, entre ellas las francas australes, y explicaron desde biólogos marinos de esa ciudad que las ballenas en esta época del año, entre los meses de junio y de noviembre, se aproximan a la zona costera de la región patagónica para poder parir y después se desplazan en el verano austral hacia la región antártica para poder alimentarse. Así que hermosísimas y bien detalladas las imágenes que nos regaló este fotógrafo especializado. Bueno, Nacho, también te vamos a pedir el tema del tiempo. Queremos saber cómo salimos mañana de casa. Ay, está explotando la atmósfera porque ya a esta hora las últimas imágenes de radar nos indican que se están registrando fuertes tormentas acá nomás, en la ciudad de La Plata, 40 kilómetros al este de la ciudad de Buenos Aires, y eso es síntoma de que ya es inminente el desarrollo de chaparrones y de tormentas de variada intensidad. Recuerden que estamos bajo alerta meteorológico, 14 grados la temperatura para lo que resta de la noche. La mayor intensidad de las lluvias y de las tormentas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Va a bajar mucho la temperatura, 12 grados para mañana bien tempranito, con lluvias y tormentas. Vean cómo el viento del sudeste va a aumentar la intensidad. Pero lo bueno es que mejorará rápido ya desde el mediodía. No se esperan lluvias, con cielo parcialmente nublado durante horas de la tarde, con tiempo fresco y viento moderado del sudeste. En horas de la noche el cielo también va a estar parcialmente nublado, con unos 14-15 grados de temperatura en promedio. Así que el piloto, el paraguas a mano, porque bien tempranito mañana lo vamos a necesitar. Hasta aquí te contamos todas las noticias en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana vamos a volver con más información, como siempre, aquí en Noticias a las 20:30. Buen descanso, chau.